iniciamos Red de Noticias contándote que hoy recordamos los 80 años de la firma de la paz del Chaco. Aproximadamente 500 combatientes siguen con vida y son grandes ejemplos de patriotismo y valentía para las nuevas generaciones. El presidente Horacio Cartes participó en el acto de la entrega floral en la Plaza Batallón 40. Caballeros cadetes, subordinación y constancia. Llena el alma de suspiro, a seguita serapé, adiós Ajagüe, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, lo que llamo Catuete, la jaceira Moyepe, el destino se obliga. Angay pájaro que ya, adiós para que cue, adiós se sombra mí, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal se separan de Jehuí, pero durante a vivir llevemos mombreve, haré con el NG, mi amoroso pensamiento. Con una entrega de corona de flores y el sonido de las trompetas, se recordó este viernes a los miles de paraguayos que hace 80 años se enfrentaron a un ejército del doble de soldados, con solo un rifle al hombro y una bandera paraguaya envuelta en el corazón. Las anécdotas de este tiempo, que pareciera lejano, aún se perciben en los ojos llorosos de los combatientes. El excombatiente benemérito. 3 años justo. Para la guerra, puta, ya hice 6 meses. Hay que recorrer a la jugamos la hito. Sí. Yo vine el 6 de diciembre de 36, ya me éramos a Yusaco. El amor a la patria en aquella época era tal que muchos, como Jacinto, con apenas 15 años y residente en Lambaré, decidieron huir de sus casas para luchar por la patria. 15 años ese camión guardamita y allí podía cuatro papus ajá de eso sin permiso de nadie ayudé a cañón de los sin permiso de nadie, don Jacinto. Nadie. Imagina Puerto Casape, se dice la comandante UPP ese de combina imitando el potay. El potay de joyeta de Yuhagüesa, cañonero veces. Hoy Jacinto cuenta con 100 años y aunque muchas cosas ya se escapan de su mente, los recuerdos de aquellos 3 años de esconderse entre trincheras y tentar la muerte siguen vigentes en sus retinas, desafiando a los gobernantes a que hagan valer su esfuerzo. Sí, mi amigo, yo estoy hace 100 años, ahí fue inútil, años 3 años en mi Argentina se sanó el cuadro, se ve las autoridades se ve. En los últimos años, el gobierno ha incrementado la pensión para los aproximadamente 700 combatientes que aún siguen vivos. ¡Paraguayos!